Mira, Carmelo es copy, así como lo más rápido que podemos decir, es una persona que es copywriter, que lleva 5 años con el negocio ya, hemos cumplido este año y realmente lleva trabajando como copy desde 2015, que lo busqué el otro día en las típicas fotos de Google de cuando empecé en una agencia hace ya muchos, muchos años, o sea que el año que viene haremos 10. Y que bueno, en el año 2019 decidió intentar montárselo por su cuenta para ver qué pasaba, porque estaba un poco saturado de hacer siempre lo mismo en la empresa en la que estaba realmente y de los atascos en Madrid. Esto también hay que decirlo, ¿sabes? Que al final me comía cada atasco por la mañana, que era algo infumable. Y al final pues decidí intentar y poco a poco pues se fue montando. En estos 5 años ha pasado de todo. Tú y yo hemos trabajado juntos además en mucho tiempo también. Y bueno, pues el negocio ha ido evolucionando, de hecho eso iremos hablando hoy a lo largo de por aquí, pero sobre todo lo que más haría hoy si tuviera que definir en qué sitio me encuentro es copy para lanzamientos, sobre todo, que es lo que más hago, lo que más repito y lo que más me gusta también hacerlo. Y yo supongo que ser un poco más oca, ¿no? Pero todo el rock and roll de los lanzamientos, los imprevistos, los fuegos, que te suene el móvil es algo que me gusta. Es decir, a lo mejor durante el momento, siempre se lo digo a los clientes, digo, me estoy cagando en tus muertos, pero en realidad me gusta lo que está pasando, me gusta que me llames, me gusta qué tal. Y un poquito eso, y al final, pues bueno, emprender me ha ayudado mucho a ir construyendo la vida que quiero, ¿no? Yo empecé en Madrid ahí, ahora estoy en un pueblecito por Alicante, y la verdad es que súper contento, súper guay, y aunque es difícil, con ilusión todavía, ¿sabes? Después de tanto tiempo. Al final, yo cuando tenemos algún momento de estos de estrés o de cabrearte o de es que no sé qué, no sé cuánto, yo pienso, tío, estamos trabajando en nuestra casa, a nuestra manera, a nuestro rollo, con proyectos que normalmente cobramos bien también en muchos momentos, ¿no? Y digo, hay gente que de verdad está jodida en la vida, no somos nosotros, es... Entonces yo creo que tenemos mucha suerte, evidentemente te puedes estresar, te puedes tal. Yo he aprendido mucho a controlar el estrés y la ansiedad estos días, ya estos meses, este último año, ya te contaré. Y yo qué sé, es que es un momento y dices, vale, te está llamando alguien en un día que no te tiene que llamar, algo que no tiene que pasar, pero también pienso que parte de lo que te pagan está en eso, realmente, en el estar, en el poder solucionar problemas, en el poder hacer... corregir situaciones si es necesario. Evidentemente hay situaciones y situaciones, ¿no? Pero creo que va dentro de lo que hacemos y que no se puede entender trabajar en el marketing como trabajamos nosotros, en lo que hacemos, sin que puedan surgir imprevistos. O sea, si quieres hacer lanzamientos o quieres hacer cosas y esperas que todo vaya como la seda, es que no es el este. Y creo que es una idea con la que tienes que reconciliarte rápido si de verdad quieres estar en este mundo. Pues a nivel negocio, sobre todo, fue el año pasado. O sea, te voy a diferenciar una a nivel ejecutar copy y otra a nivel negocio. A nivel negocio fue el año pasado, que fue cuando tuve un subidón a nivel facturación y tal. Y no me esperaba para nada la hostia que llegaba de Hacienda de la declaración de la renta. O sea, me pilló... no, pero me pilló que me dejó... Justo estaba invirtiendo en ciertas evoluciones que tenía que tener el negocio, había contratado gente, y de pronto me llegó una hostia tremenda, pero sin esperármelo, y me dejó, no pajarito, pero sí de reconfigurar cómo estaba distribuyendo el dinero a nivel inversión y tal, porque tuve que parar algunas cosas para ir para atrás. Es decir, para tener un margen de poder tenerlo, porque no me esperaba esa cantidad. O sea, yo tenía una serie de esto que había ido pagando Hacienda año a año, pero se multiplicó mucho, mucho. Y fue como un susto muy grande. Este año ya lo llevaba esperado, entonces no me ha supuesto tanto. Pero eso sería seguramente, ¿no? Y me di cuenta de que tenía que empezar a tomar decisiones de negocio, y eso es algo que se tomará estos meses, ahora que entran, de montar SLs, de no montarlas, de ir por aquí, de ir por allá, de plantearte, o sea, yo nunca me lo había planteado, pero plantearte si quieres estar en España, por ejemplo, ¿sabes? A nivel fiscal, que yo siempre había dicho, oye, por no complicarme la vida así, pero desde el año pasado pienso, bueno, o igual no, ¿sabes? Hay un momento en el que te lo tienes que plantear mucho a la hora de tenerlo. Y ahí empecé a tener conversaciones con mi pareja para, ¿y si nos vamos? ¿Sabes? Para poder tenerlo. Lo que pasa es que justo al mes de esto nació nuestro primer hijo, entonces fue un momento muy, muy complicado con todo. Y a nivel copy fue un lanzamiento que hicimos, yo te estoy hablando mejor hace 2020 o principios, yo creo que fue finales de 2020, o sea, fue de los primeros, que yo todavía no entendía la magnitud que podía tener un lanzamiento a nivel carga de trabajo realmente. Y yo había hecho otros más pequeñitos, pero este fue muy grande. Y yo creo que me estresé mucho, además me pasó al mismo tiempo algo que me estaba saliendo una muela del juicio, se me infectó ahí, se me juntó todo entre la infección, no podía comer prácticamente porque no podía cerrar la boca. Tener que hacer el trabajo tal, se me hizo mucha bola y
no es que la cagara mucho, pero sí que yo notaba que porque no estaba haciendo lo que tenía que hacer bien para poder hacerlo. Estaba cumpliendo, pero no tal. Y eso me generó mucho ansiedad, estrés conmigo mismo y darme cuenta de decir, vale, quieres ir por aquí, quieres ir por allá, y los resultados no fueron como esperábamos, ¿no? Y no sé si fue solo el copy, pero yo sí que me lo achaqué mucho en ese momento, ¿no? Porque yo tengo como una manera de ver las cosas y además esto tú y yo lo hemos hablado alguna vez, de sudapollismo con el resultado en ese punto, pero sí de pensar, tanto si ha ido bien como ha ido mal, ¿no? ¿Has hecho todo lo que en tu mano estaba hacer en este momento? Sí, entonces me tiene que dar igual el resultado. Porque, bueno, pues si he hecho lo mejor que lo podía hacer con la información que tenía, con lo que tenía, ya está. ¿Ha ido bien? Perfecto, vamos a ver qué podemos hacer para mejorarlo. ¿Ha ido mal? Perfecto, vamos a ver qué podemos hacer para corregirlo en el siguiente. Pero a mí los que me generan esas dudas son cuando tú sabes que no has dado el 100% de lo que tenías, ¿no? En ese momento. Y aquí me genera problema mental, tanto si ha ido bien como si no ha ido bien, ¿no? Porque si ha ido bien, creo que entras en una dinámica muy mala de, mira, haciendo un poquito menos de lo que pensaba, ha ido bien y eso al final te va afectando. Y si ha ido mal, pues te sientes ahí. Entonces, para mí ese fue un punto de inflexión muy grande, pero también fue muy importante. Fue un momento para mí clave porque yo fui a hablar con el cliente para decirle, tío, creo que no lo he hecho como lo tenía que hacer, ¿sabes? Y se cabreó mucho en el momento y tal y no sé qué. Pero hace un año me llamó para volver a contratarme, tío. Y toda la gente que estaba en ese lanzamiento no tuvieron muchos problemas saliendo con ese proyecto porque pasaron muchas cosas en general. Y hostia, y ahí yo también aprendí de ser transparente con la gente. O sea, si y bueno, el año pasado estuvimos trabajando ahí, muy guay. Luego ya se lo pasé a otro copy porque tenía mucha dinámica, mucho caos y yo no lo podía gestionar. Pero yo creo que serían esos dos puntos. Pero a nivel estrés, seguramente el tema económico el año pasado, cuando me pegué la hostia y tuve que recalcular cosas, fue grave. O sea, fue grave en el sentido de que yo nunca en la vida había tenido una preocupación económica. Es decir, yo he crecido en una familia que más o menos está bien. Yo en tercero de carrera, en segundo de carrera, yo tenía un contrato indefinido, o sea que ya estaba cobrando bien, me fui a un alquiler con personas y más o menos estaba bien, nunca he sido de gastar mucho, entonces me pilló desprevenido con una situación que yo no sabía cómo gestionar emocionalmente. Entonces te diría que fue esa. Y fíjate que luego se corrigió y muy bien, ¿sabes? Pero ese momento fue difícil. O sea, me cogieron, o sea, la hostia de Hacienda fueron 14.000 euros, creo, de pronto. Pero el problema es que yo no contaba con esos 14.000, entonces yo tenía más dinero, pero tenía en una inversión por aquí, en otro sitio por aquí, en otro sitio por allá, y me quedé sin flujo, realmente, de pronto. O sea, entonces en ese momento fue como, hostia, tengo que pagar sueldos, tengo que pagar no sé qué. Es que, y además yo esto me di cuenta porque fui a pagar una cerveza y no me fue la tarjeta, tío. Fue un momento súper chungo, que me lo pagó un colega. Entonces, claro, me quedé tal y tuve que redistribuir todo, hablar con gente con que estaba haciendo ciertas cosas para decir, oye, esto lo tengo que parar, tal, para no sé qué. Y fue un momento complicado. O sea, no me quedaba cero, pero sí me quedaba de pronto sin esa cantidad que yo tenía siempre de margen para poder hacerlo. Y fue jodidillo, tío. Mira, yo empecé como, además ya te he ido adelantando antes algo fuera de cámara, así que lo contamos bien por aquí. Yo empecé como autónomo raso, como todos, al final, haciendo proyectillos, tal, no sé qué, participando en lanzamientos, formando parte de otros equipos y muy guay, la verdad, tal. Pero a finales de 2022 yo me empiezo a plantear las cosas, digo, vale, ¿a dónde quiero ir? ¿Cómo quiero hacerlo, no? ¿Qué quiero tener? Y una cosa que había visto en agencias que trabajan normalmente solo con freelance es que muchas veces el compromiso de la gente que tienes es parcial, es decir, están contigo pero están con 200 cosas más realmente, ¿no? Y yo me preguntaba diciendo, vale, si esto me merecía la pena, porque yo era una época en la que además empezó a pasar que el punto de inflexión, para ser concreto, fue que yo en noviembre de 2022 me voy un mes a Madrid porque me ofrecen dar una formación presencial de 2 o 3 días a la semana, me pone en casa tal y me voy y tal, pero claro, de pronto se me junta que por la mañana estoy dando clase en Telefónica en Madrid, que aproveché también me lo ofrecieron ahí y estaba dando, y por la tarde en el sitio este. Yo no tenía tiempo para nada. O sea, literalmente era para absolutamente nada. Entonces ahí fue cuando dije, vale, yo hasta ese momento sí que había contratado algún copy para hacer algún proyecto particular, tal, pero me di cuenta y digo, necesito a alguien que si yo estoy un día 6 horas dando una clase, esté echando horas las que yo no le estoy echando realmente al proyecto. Y fue ese momento. Dejé pasar un poco noviembre, diciembre y tal. Y en enero del año pasado fue cuando empiezo a buscar una persona y la contrato o a finales de enero o a principios de febrero del año pasado, no me acuerdo. Y la verdad es que al principio fue muy guay. Contrato, quiero decir, en nómina. ¿Por qué esto? Porque yo había visto muchos proyectos de... Ahora uno está por aquí, otro está por allá, otro te contesta a las 6 horas, otro te contesta tal. Y yo veía como muchos, salvo en gente que lo había hecho muy bien, muchos problemas de fricción. Y voy a intentar crear algo más sólido. Entonces la cojo en enero
más o menos, o principios de febrero, y al principio muy guay realmente, o sea, está bien tal, pero para que la gente que no lo sepa, en España hay un convenio colectivo para copywriters, que yo esto no lo sabía y a mí nunca me lo aplicaron cuando yo trabajé por cuenta ajena, pero que el sueldo mínimo de un copy en España solo puede trabajar 7 horas al día a nivel plantilla. Y el sueldo, lo voy a decir en neto y en bruto, ¿no? Más o menos son unos 1.800 netos de sueldo base y que son 2.500, 2.600 brutos. O sea que es una cantidad que ya empieza a pesar un poco en la espalda, ¿no? Cuando la tienes. Entonces, al principio muy guay, fue bien, todo genial. Y en 2 o 3 meses después, como está yendo todo muy bien, ficho a otra persona para poder tenerla. Y muy guay, o sea, durante unos cuantos meses la verdad es que todo súper bien, todo fluye, todo va muy bien. Pero más o menos en septiembre, octubre del año pasado, empezamos a tener proyectos un poquito más grandes, a asumir lanzamientos directamente nosotros, es decir, ya yo buscar además complementos para poder hacerlo. Y poco a poco me voy dando cuenta de que el equipo que tengo me vale para ejecutar, pero me vale menos para este tipo de situación, ¿no? Entonces, bueno, intento formar, compro formaciones, hago cosillas, me siento con ellas a verlo absolutamente todo y pasa septiembre, octubre, noviembre, diciembre, y yo en diciembre empiezo ya a tener un poco la mosca detrás de la oreja, ¿no? Es decir, este es el equipo que realmente necesito para lo que estoy haciendo ahora, o un equipo que me valía para lo anterior realmente, ¿no? Y insisto, al final esto eran 5.200 euros todos los meses de cataplum, 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 que es lo que realmente pesa, ¿no? Y decir, escucha, es que estamos facturando más, pero yo, igual es problema mío también de cómo lo gestioné, y puede pasar muchas cosas, ¿no? Pero yo el salto que esperaba con el equipo a nivel números no llega realmente, es decir, facturamos más, pero no lo que harían 2 personas más desde lo que yo estoy viendo. Ya no estoy hablando de beneficios, estoy hablando solo de facturación. Y yo noto que cada vez me tengo que ir metiendo en los proyectos más densos más y más y más. Y claro, digo, coño, si me tengo que meter yo, esto no tiene ningún sentido realmente, porque si tengo que corregir, tengo de tal. Es cierto, estas 2 chicas habían estudiado publicidad, estaban formadas en copy, pero en octubre, más o menos noviembre, cuando empieza a pasar todo esto, yo tengo una conversación con ellas y les pregunto, ¿esto es lo que queréis hacer siempre? Es decir, porque si voy a invertir en vosotras, tal, no sé qué, quiero realmente que sea gente que esté aquí, ¿no? Que yo decía siempre lo mismo, ¿no? Que si se vayan a otra empresa de marketing, no se vayan a otro sector, ¿no? Y ahí ya me empezaron a contar que bueno, que ellas tal, que yo no lo sabía, pero por las tardes estaban haciendo como... porque la primera chica la contrato, la encuentro, hago una tal, pregunto a gente y me la traen. Y la segunda le digo, oye, como sé que tú conoces gente, dime tu candidatos de gente con la que hayas trabajado, colaborado y tal. Y me trae a una amiga suya, o sea, amiga, una conocida, que además me trae 3 o 4 personas y yo entre esas 3 o 4 personas elijo. Total, que eso, septiembre, octubre, yo hablo con ellas y les digo, oye, esto está empezando a aumentar, tal, no sé qué, necesito saber qué es lo que queréis con la vida realmente, ¿no? Para poder tenerlo. Y ahí me cuentan que por las tardes, noches, están haciendo como otras formaciones de cosas de actrices y tal y no sé qué. Y ahí empieza ya la mosca detrás de la oreja, ¿no? Porque al final dices, hostia, está muy guay esto, y eso no lo sabía, no me lo habían dicho al principio, pero ya lo llevan haciendo desde el principio. Y está guay, pero es como, bueno, si no te condiciona esto, a mí no me importa, pero ya es una persona que está pensando en, quiero que me suene la flauta en otra cosa, en otra cosa, en otra cosa. Entonces, nos llegan un par de proyectos chulos, bastante chulos, y hay uno particularmente que se lo delego a ellas y tal, y sale muy mal, y un proyecto puede salir mal por 2 cosas. Es decir, puede salir mal porque has hecho las cosas todo lo que has podido y luego los números han salido, o no se ha hecho con la atención que yo creo que se tienen que hacer las cosas. Y no sé si te pasa a ti, pero yo soy muy capaz de ver cuando algo se ha hecho con atención o sin atención cuando me lo pasan, porque llevamos muchos ya detrás de la espalda cuando me has tirado un texto o cuando lo has hecho bien. Entonces eso ya fue en diciembre. Entonces fue además con una persona muy conocida para mí que me sentó personalmente mal que eso no saliera como tenía que salir. Y ahí fue ya empecé a plantearme cosas. Paralelamente a esto, yo en julio del año pasado empiezo una formación que se llama Copywriter Rentable, que es para copies que ya están formados para ayudarles a hacer negocio. Y pasa algo muy particular. La gente a la que yo atraigo no son chavales, que era lo que yo esperaba sobre todo, sino son madres, gente de 40, 50 años, que tienen muy claro en la vida que lo que quiere es conseguir ganarse la vida con esto, coño, para poder tener mejor su tiempo libre, sus cosas y tal. Y poco a poco empiezo a ver a copies que cuando yo hago las formaciones y les corrijo cosas o llegan clientes que lo que hacen es lo que yo quiero, que entre comillas estoy estructurando la cabeza para pensar como yo a nivel de negocio también, ¿no? Entonces empiezo a pensar, joder, esta gente lo daría todo, tal, no sé qué. Total, que lo voy posponiendo mucho, digo, en diciembre dije, voy a esperar hasta julio para tomar la decisión, voy a dar 6 meses más para ver qué pasa. Pero luego en febrero, marzo, en enero, febrero, no sé cuándo fue,
pasa otra cosa así parecida de proyectos que a mí no me gusta cómo se están haciendo a nivel actitud. Entonces ya empiezo a tal. Hablo con Marcos Cortecero, que tú le conoces, y me dijo una cosa muy, muy potente, que es, me dice, el día que tú dudas de tu equipo es el día que el equipo no tiene que seguir. Porque ya no confías en lo que están haciendo, ya tal. Y hubo un día que hubo un marrón enorme, que yo tenía tal, y dije, joder, en lugar de pedirle al equipo que lo solucione, he cancelado yo 2 reuniones para solucionarlo yo, que eran 2 reuniones importantes, y dije, eso ya no tiene ningún sentido, que esto fue hace un mes más o menos. Un típico fuego, que no había pasado nada, pero había que estar pendiente. Entonces, cuando salga esto será hace un mes, pero para mí es hace una semanita y poco, tomo la decisión de prescindir de ellas, y porque ya había empezado a tontear colaborando con las chicas de las formaciones, sobre todo, ¿no? Yo creo que para mí ha sido un proceso empresarial muy potente, porque ha sido muy transformador, porque me he tenido que enfrentar a una conversación que para mí era muy difícil tener, y porque no es fácil llamar a alguien y decirle, oye, que te quedas sin trabajo realmente, ¿no? Para poder tenerlo. Y me costó, yo creo que le iba posponiendo más que por querer darles otra oportunidad, por el hecho de no querer afrontar esta conversación, ¿no? Con ellas, porque al final ya después de un año y pico y de haberlas visto y de haber estado por ahí con ellas, pues es que no hay un cariño también, ¿no? a la hora de hacerlo. Pero eso, hace una semanita y pico, decido esto después de que un día que yo estaba en un evento también, pasa algo, o sea, y yo veo que el trabajo que se está haciendo no es el que yo espero que se esté haciendo a nivel actitud. Simplemente digo, mira, yo puedo pensar que a nivel resultados podemos formarnos más, podemos hacer cosas más, pero cuando la actitud recurrentemente no acompaña, hay un momento en el que tienes que tomar una decisión, y para mí esto era muy difícil. Y nada, hablo con ellas, les digo, oye, chicas, mañana hablamos, tal, no sé qué, y ahí se toca, y empieza el papeleo para despedirlas y tal. Pagar todas las cosas que hay que pagar ahora realmente, porque esto no sale gratis. Pero ha sido un muy, muy transformador, es decir, de hecho, la conversación que tuve con ellas fue, para lo que vosotras es todo lo que estáis haciendo por las tardes, noches, para mí es esto. Entonces yo necesito que gente que también vea esto como su objetivo, no como algo donde puedo estar un tiempo a ver si me sale algo mejor, e insisto, en otro sector, porque entiendo que te llama otra agencia y dices, vale, me voy porque me ofrece mejor, está mejor o lo que sea. Y nada, fue un poco eso. Entonces ahora estamos en un proceso de reconversión muy guay, donde estoy volviendo a trabajar con freelance para poder hacerlo, pero de una manera que yo ya he aprendido de las hostias que me he llevado tanto con otros freelance como con tal. Entonces, sobre todo con gente con la que voy formando, para que vaya un poco en consonancia a lo que yo quiero o quiero dejar de hacer. Y aquí una cosa que me he dado cuenta de que la decisión que he tomado es la correcta, es que en una semana y pico que llevamos, sin ellas, yo no he notado más trabajo del que estaba haciendo antes. Por lo tanto, había algo ahí que no estaba funcionando bien. Y nada, pues es un poquito la transformación que estamos viviendo y hacia dónde estamos yendo ahora. Perdona por la chapa que te he echado, ¿eh? Sí, yo tengo que decir que estas 2 semanas he vivido con mucha... La palabra no es paz, es mucha seguridad de que estoy en el camino que tenía que estar hace meses otra vez, ¿sabes? Para poder hacerlo. Entonces, nada, y lo que sí... Y bueno, pues ahí vamos poco a poco, tío, haciendo cosillas. Y volveremos a montarla. A futuro no te sé decir. Ahora lo que yo me he dado cuenta es que en el sector en el que tú y yo estamos, necesitas a alguien que esté al 100% o no esté, realmente. Y lo que veo en muchas cosas es que la actitud de un freelance muchas veces es más de estar al 100%, porque es o lo hago o no cobro, realmente. Y para el sector en el que estamos, es que si solo hiciera páginas web, por decir algo, igual me valdría lo que tenía antes. Pero aquí necesito a alguien que esté al rock and roll, a hacer las cosas, no a estar a las 12 de la noche haciendo, no va por ahí la cosa, ¿no? Pero sí de esas ganas de hacer las cosas. Y a mí había momentos en los de, oye, que tal, no sé qué, una conversación cualquiera, no sé qué, pero hoy me dolía un poco la cabeza, te lo acabo mañana. Y es, coño, pero es que igual no podemos acabarlo mañana, ¿sabes? Si era ese tipo de situaciones, tal. Igual, cuento a otras personas, iría mucho mejor, si no digo que no. Pero creo que ahora mismo esa visión freelance de, tío, me lo estoy currando, estoy ganándome la vida, me la estoy jugando con esto, no tengo un sueldo asegurado a final de mes, creo que con el sector en el que tú y yo estamos me casa mucho más, por lo menos ahora. Y esto que voy a decir sí que está un poco feo, pero sí que he entendido por qué hay mucha gente que tiene equipo y que no quiere teletrabajo. Porque, hostia, es que hay un momento en el que yo llegué a dejar de fiarme de lo que estaba pasando ahí, ¿no? Insisto, por temas de actitud en todo momento, ¿no? De decir, hostia, yo necesito saber que puedo confiar en que me lo vas a entregar. O sea, y saber que te lo estás haciendo tal y no pensar que estás trabajando cuando a lo mejor estás haciendo otra cosa, ¿no? Con todo esto. Entonces, pues ahora es más entender mejor el perfil que busco para el equipo. Es decir, gente que su objetivo principal en la vida es, quiero ganarme la vida con esto, quiero hacer esto. Y de verdad que tenga ganas de hacer las cosas, que igual en 3 años o en 6 meses no es así. Pero que su objetivo sea. Yo creo que el punto ahora mismo al que yo voy es, estoy reestructurando cosas, estoy probando con gente nueva,
creo que ahora, antes de contratar a alguien en nómina y ofrecer algo así, necesitaría probar tiempo con él como freelance para ver cómo va y luego hacerle la propuesta. Porque igual no quiere tampoco esa persona si ya viene por ahí. Pero sí que me doy cuenta de, joder, que yo soy una persona que tira mucho para adelante, que le gusta hacer cosas, que tal, y necesito a alguien que esté dispuesta a remar también en ese punto. No hacer lo mínimo necesario para cumplir, sino que hay una proactividad por otra parte. Y yo por lo menos en esto la encontré al principio, pero cuando se complicó no la encontré. Y creo que no fue tanto porque se complicó, sino porque ellas, y hablo en femenino porque eran las dos chicas, empezaron a ver más claro que también querían ir a otra cosa. Igual al principio sí que lo tenían muy claro, vale, esto es una oportunidad, tal, no sé qué, pero he visto que conforme ha ido pasando el tiempo, ha ido yendo más para allá. Entonces, creo que igual es simplemente que las personas no eran las o sea, igual en el primer momento sí, pero ahora en este momento ya no. Entonces es un poco reconversión. Iré viendo, no lo tengo claro. Estas son las conversaciones que estoy teniendo conmigo este mes, de ver cómo replantearlo. Pero sí que es cierto que entiendo, porque yo antes decía, joder, jugártela solo a freelance me parecía difícil, pero ahora entiendo por qué te la juegas a freelance. Porque es que el coste es mucho menor si sale algo mal realmente. Porque, oye, cojo a Pepito, Pepito no funciona, pues Pepito hasta mañana, ¿sabes? No pasa absolutamente nada. Y, o sea, yo desde diciembre ya empiezo a hacer cálculos realmente matemáticos de tal. Yo lo primero que hice fue porque haciendo cálculos muy rápidos, sé que no es exactamente así, pero son 5.100 euros al mes lo que me costaban, ¿vale? Lo que yo invertía en ellas, eso. Vamos a poner en 12 meses son 60.000 euros, más o menos, para poder tener. O sea que yo el año pasado con ellas no entraron justo al mismo tiempo, pero a lo mejor fueron 40 y pico mil euros en salarios. Vamos a ponerlo ahí. Lo tengo, luego si eso te lo busque porque lo tengo anotado. Y la facturación que aumentó de un año a otro fueron 55.000 o 60.000. Es decir, no me parecía poco para lo que estaba invirtiendo en ellas realmente. En comparación, claro, 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 entonces yo esperaba eso, ese era mi objetivo y cuando dije, bueno, acabó el año, hemos aumentado, está bien, tal, no sé qué, vamos a empezar la segunda parte, o sea, el 2024, que estamos ahora en mayo mientras estamos grabando esto, y el primer trimestre ha sido muy bueno, el segundo trimestre ha sido muy bien, hemos vuelto a aumentar, hemos vuelto a ir todo muy guay, pero yo me he ido dando cuenta de algo muy, muy simple y es que los clientes con los que he tenido que hacer más correcciones, los clientes con los que he tenido que hacer más ajustes, han sido los que no he hecho yo. Entonces es que es así, blanco y en botella, no puedo estar encima ahora mismo. Porque son clientes más complejos o estructuras más complejas, embudos más complejos. Entonces tal, entonces yo a partir de eso, en noviembre, diciembre, empiezo a calcular ya, hablo con la gestora para que me diga más o menos cuánto es y hago un hasta julio de, bueno, esto es lo que quiero aguantar esta inversión, ¿no? Por ver hasta ahí. Pero cuando eso empiezan a pasar ciertos detallitos, digo, insisto, es de actitud, de despistes, de tal, de no estar a lo que tienes que estar realmente cuando lo estás haciendo. Es cuando digo, yo aquí esto no lo puedo aguantar porque creo que la actitud no la puedes reconvertir de una persona realmente. Entonces, pero porque tenían otros objetivos, entonces, no por nada más. Es que para mí eso fue lo revelador final, diciendo, y yo es que veía los trabajos y cómo la ciencia, es que yo le quiero delegar algo a estas personas ahora mismo, ¿no? Y es como, hostia, digo, confío en lo que están haciendo, confío en cómo lo están haciendo. Y al final creo que ese es el punto, ¿no? Es que confío en lo que están haciendo. Y sobre todo, es que esto va a parecer una tontería, pero que la media edad de mi formación sea 40 años, para mí es muy tranquilizador esto, porque sé que es gente que lo que quiere es realmente conseguirlo, realmente quedarse tranquilo. Bueno, te iba a decir, si tú sabes quiénes son, si tú les has dado una sesión realmente, ¿sabes? Para poder tenerlo, ya ni me acordaba, tío. Entonces, esa tranquilidad que me da una persona que ya sabe lo que quiere en la vida, tal, fíjate que creo que lo que más escarmentado es en contratar gente que no sabe todavía lo que quiere en la vida realmente, porque una de las empleadas sí que tenía 2 años menos que yo, o sea, yo tengo 30, ya tendría 28, la contraté con 27, pero la otra tenía 24, 25, que no es mala edad, yo con 25 años ya tenía copimel, o sea, yo iba a muerte ya con esto, pero no tienes por qué tenerlo realmente, entonces, ese perfil más asentado en la vida emocionalmente, de lo que quieres, de que tienes hijos y les tienes que dar de comer, de que tienes tal, de que estás de verdad harto del trabajo en el que estás y quieres cambiarlo, a mí eso me da una tranquilidad. Añitos, tío, al final sí, vamos ahí haciendo cosillas y la verdad es que guay, tío, una cosa que me gusta mucho a mí de lo que hago es tener diferentes... O sea, sé que es mucho más guay en nicharse en un nicho y estar a tope con un tipo de cliente, pero a mí me gusta mucho la curiosidad de ir aprendiendo de cada uno realmente, ¿sabes? Para poder tenerlo y lo disfruto mucho esa parte. Entonces, bueno, pues han ido surgiendo oportunidades y las he ido agarrando, tampoco hay mucho tal. Las de verdad donde estoy muy, muy orgulloso es en las partes de las formaciones, tío, porque
formar a... Porque al final creo que muchas veces los clientes llegan porque conoces a alguien, tal, no sé qué, te recomiendan, tal, no sé qué, y vas como por ahí moviéndote y tal. Pero cuando te llega un telefónico y te dice, oye, danos un mes de formación aquí, bueno, 2 días a la semana, tampoco nos vamos locos que fuera todos los días. Yo estaba dando formación en una plataforma que tal, y tienen ciertos contactos, tal, entonces ellos les preguntan por formadores de vez en cuando y pues me llaman a mí, me dicen, oye, te va a llamar Telefónica para hacer esto porque han estado viendo tu formación escrita, tal, no sé qué de copy y les mola. Entonces pasa eso y el Banco de España sucede algo parecido o el CEU, porque yo cuando voy al CEU, por ejemplo, no es a los alumnos, es a los profesores y al equipo de marketing del CEU a dar la formación, ¿no? Telefónica te llama para cosas relacionadas con cómo hacer embudos y cosillas así, que lo tienen un poco más desperdigado y son muy buenos en lo que hacen, pero a lo mejor a nivel digital no tienen tanto claro esto. Entonces, a mí cuando me pasa eso es cuando yo me doy cuenta de, joder, estoy haciendo algo guay, ¿sabes? Realmente para que pase esto. Ayer estuve en un vivero de empresas dando 5 horas de formación también. Entonces, joder, van pasando cosas que van llegando y a mí es algo que me gusta mucho, porque la parte de formación la disfruto un montón realmente a la hora de poder hacerlo. El copy me gusta mucho, embarrarme me gusta mucho, pero me gusta también mucho la parte formativa y creo que van de la mano. Es decir, yo no concibo formar sin estar en el barro, porque a mí ya alguna persona me ha dicho, oye, ¿tú ya dónde estás? Que le follen a los clientes, ¿sabes? Vete a dar formaciones y vas a ir mucho más tranquilo. Y digo, sí, pero yo creo que la gracia de mis formaciones es que yo puedo contar ejemplos reales, puedo estar trabajando, sacar algún email si quiero de algo en algún momento, puedo tener el día a día de lo que está pasando. Y de hecho, muchas formaciones que doy ya, o sea, evidentemente me hago una pequeña guía, pero voy a vivir tu propia aventura. Es decir, voy a hablar con la gente que necesitas tal y voy ajustándolo en función de lo que voy teniendo delante. Pero creo que es evolución natural de conforme. O sea, yo el otro día le decía a Laura, a mi pareja, le decía, tío, antes no me cansaba tanto, ¿sabes? Y me dice, claro, es que antes tenías 25 y ahora tienes 30. Es normal, ¿sabes? Que te canses más ahora. Y yo creo que o sea, yo al principio no entendía, estoy hablando hace 4 o 5 años, de la gente que salía completamente de los servicios y hacía solo formación. Ahora sí que lo entiendo, porque hay un momento en el que dices, bueno, hasta aquí he llegado, voy a intentar ahora construir algo más y yo estoy un poco en proceso de estar construyendo cosas también, sigo pensando en mantener otras cosas, pero creo que es parte de la evolución natural realmente del proyecto. Creo que tengo clarísimo el error de cómo una persona cuando contrata a alguien, ¿sabes? La lía mucho y es que creo que muchas veces estamos más pendientes del detalle que suma que del que multiplica, ¿vale? Por decirlo así. Es decir, creo que muchas veces cuando se contrata un copy, se entra en una dinámica de estar 17 meses revisando 10 frases que has revisado ya. Y de revisar, y de revisar, y de revisar. No, esta frase mejor así, mejor así, mejor así, mejor así. Y en ese tiempo se pierde un tiempo realmente precioso de salir, probar, validar, ver si funciona, ¿no? Para poder intentarlo. Pero nos obsesionamos tanto con que la idea que tenemos en la cabeza realmente tiene que ser punto por punto lo que hay ahí, que se pierde mucho tiempo a la hora de hacerlo. Y a lo mejor esa frase que tocas igual suma un poco, pero creo que la información que ganas saliendo y diciendo, vale, el webinar o el AVSL o lo que estés haciendo ha funcionado así, los emails han funcionado así, los anuncios han funcionado así, eso es información que luego la aplicas y multiplica realmente el resultado que tienes a la hora de tomar decisiones. Entonces, para mí el fallo más grande es que la gente se pierde mucho en el árbol y no les deja ver el bosque realmente de todo lo que hay. Y lo veo mucho, lo veo con alumnos también que les pasa, lo veo con un montón de situaciones que es como, si es que da igual. Es decir, esa frase que tú estás tocando 3 veces no va a marcar la diferencia entre que se convierta o no, porque realmente yo creo que muchas veces se piensa que es una frase mágica o una idea tal, pero yo soy de los que piensan que al final lo que convierte es el conjunto de todo lo que hay, es decir, de toda la comunicación, de cómo vas tocando alrededor de todo el viaje del cliente, diferentes puntos de dolor, etcétera, y que no depende de si pones el botón en imperativo o en primera persona. Pero muchas veces entra en esas dinámicas realmente y es absurdo. Ojalá tuviéramos el problema de que fuera este botón lo que nos fuera a dar 10 ventas más, pero no es ese botón. Igual cambiar la frase te da una venta más, pero todo el tiempo que estamos perdiendo para mí no tiene muchas veces sentido y creo que nos obsesionamos mucho con buscar esa frase. Otro error muy habitual de CEOs es pensar que contratas un copy, pero aquí ya me voy al marketing en general, y es un mago que te lo va a arreglar todo. Y realmente yo creo que el copy es, si tuviera que diferenciarte, imagínate, lista de correo, comunidad, etcétera, que tengas por un lado, producto y copy. Para mí el copy, ¿cuánto puede ser? El copy y la estrategia de venta, un 20, un 30%, pero necesitas tener un buen producto y una buena comunidad ya creada, ¿no? Para poder hacerlo, para poder hacer muchas veces las cosas muy bien. Pero la gente se piensa que con un buen copy, con un buen mensaje vas a cambiarlo todo y a lo mejor tu producto no merece la pena. Yo he descartado muchos clientes por
es que no creo que pueda vender lo que tienes. Es que no me parece bueno. O tocamos el producto primero o no vamos para adelante realmente, porque es que no tiene sentido, ¿no? Y luego ya, si tuviera que decirte un tercero, es intentar imponer al copy lo que tú quieres contar. Es, si tú has contratado a una persona, déjale explayarse en su trabajo y luego ajustáis cosas para poder tenerlo, ¿no? Pero esto yo he pecado también cuando he contratado a gente que me haga mi cosa realmente. De yo tengo una idea en la cabeza y no dejo trabajar a la persona realmente como deberían. Porque yo pienso, es que yo lo haría así, yo lo haría así. Ya, pero has contratado a Pepito porque piensas que tú no lo sabes hacer bien. Entonces deja a Pepito hacer las cosas y luego ajustas, ¿no? Para poder hacerlo, porque siempre hay detallitos, ¿no? A lo mejor a la hora de comunicar tal. Pero creo que es que muchas veces queremos controlarlo todo, realmente, todo lo que está pasando. Y tú si contratas, pero digo un copy, digo alguien de publi y tal, entiende que le estás dando el espacio para poder tomar la responsabilidad de lo que está haciendo y de poder tomar decisiones ahí. Entiendo que muchas veces se mete más mano en el copy que en publi, porque el copy, la barrera de entrada para una persona para verlo es mucho más fácil, es un documento de Google, normalmente, ¿no? Para poder tenerlo. En cambio, si no controlas de Business Manager, te puedes meter ahí, pero no entiendes absolutamente nada, o de diseño a la hora de hacerlo. Entonces creo que muchas veces se peca de eso, y yo esto lo veo muchas veces también en mí, ¿no? Porque ahora ya me he vuelto muy peleón y ya doy mucho por saco. Pero en alumnos que es como, mira, le voy a decir que sí simplemente para que se calles. Joder, hay un momento en el que inconscientemente dejas de hacer el copy para el cliente final y empiezas a hacer el copy para el cliente que te ha contratado. Y eso me parece el mayor error posible, porque si luego funciona, el cliente va a ser muy listo, pero si no funciona, el que vas a ser muy tonto eres tú, realmente. Entonces, siempre creo que hay que pelearlo a la hora de decir, oye, si te hago esto es porque me lo estás pidiendo, yo creo que no va a funcionar, vamos a probarlo y luego analizamos. Pero creo que hay que anticiparse a todo ese tipo de cosas. Pero yo creo que en general es poner todas las cartas en el copy, pensar que en el marketing en general, poner unas cartas en la estrategia de marketing que pensar que lo va a hacer todo. Creo que esto es un mal que se ha pecado mucho en el sector durante los últimos años y que creo que habría que empezar a pensar bien en crear mejores productos muchas veces a la hora de hacer. Yo creo que al final es, y esto le machaco mucho a la gente cuando me piden una consultoría o cuando hacemos algo, que es intentar que cuando te contraten, no jugártela toda una carta. Es decir, para mí la información es el valor más importante que tengo a la hora de tomar decisiones y de escribir. Entonces, si a ti te contratan una vez para hacer, imagínate, un lanzamiento, pero puede ser para cualquier cosa, yo le insisto muchas veces a la gente si no conoces a la persona, intenta que te contrate para dos. ¿Por qué? Porque en el primero vas a sacar mucha información, que es lo que decíamos antes, ¿no? Que realmente vas a tener ahí a la hora de hacerlo. Entonces, pero claro, insisto aquí siempre lo mismo. Aquí esto es algo que hay que decir antes de pegártela con el primer lanzamiento. No vale pegarte y decirte, bueno, es que este era para tener información. No, listo, macho, te tienes que decirlo en el primer momento para hacerlo. Pero yo creo que al final, si tú estás contratando un copy, tienes que intentar generar un ambiente de seguridad para ambos. Es decir, que el copy pueda presentarte sus propuestas sin miedo a que le machaques realmente y crear un contexto en el cual también tú le puedas decir al copy lo que quieras decirle y que se genere un ambiente de confianza a la hora de hacerlo. Yo cuando trabajo con alguien le digo, oye, cuando te pase la primera versión del texto, es a cuchillo, es decir, quiero que la machaques, que cambies cualquier cosa, cualquier detalle, y ya genera un ambiente en el cual el cliente dice, vale, puedo decirle a Carmelo que hay algo que no me gusta y vamos a trabajar juntos en esto, ¿no? Para poder hacerlo bien. Pero muchas veces creo que cuando se contrata gente en general, de manera así como más particular, y en lanzamientos tú también lo has visto, se generan como dinámicas en las que al final parece que hay como dos bandos, el cliente y la gente que está haciendo el proyecto. Y es un momento en el que, aparte yo creo que ahí el lanzamiento ya está muerto porque ya no estás trabajando juntos, pero creo que debería de ser la capacidad de poder decir, oye, vamos a remar juntos, tú sabes cómo escribir para que esto funcione mejor. Yo sé mucho más sobre el sector que tú también para poder hacerlo. Entonces vamos a combinar fuerzas para poder hacerlo bien. Entonces yo creo que el punto es escuchar. Y sobre todo, algo que yo diría también mucho es intentar no ir si estás contratando un copy, o sea, lo que ya tengas una persona que te está haciendo la estrategia de ventas o completamente, darle pie a ¿qué harías tú? La pregunta, ¿no? Porque igual tú quieres hacer 17 emails, que a mí me ha llegado a veces, no, quiero hacer una secuencia de 12 emails. Y yo, vale, pero ¿por qué 12? ¿Sabes? ¿Cuál es el punto de 12? Yo ya, desde hace mucho tiempo, cuando me llega un cliente directamente a mí, no como si tú me pasas algo, es como, vale, Kino tiene la estrategia, yo me complemento con Kino, ¿no? Pero si me llega a mí, yo siempre digo, me pongo la bata del doctor. No quiero que me vengas a pedir ya el ibuprofeno, quiero que me digas, oye, me duele la cabeza, y yo a partir de tu dolor de cabeza digo, vale, pues podríamos hacer esto, esto, esto y esto, para poder hacerlo. Y creo que como copies, tu valor profesional se multiplica cuando haces eso, porque una pregunta muy habitual ahora es, oye, ¿el ChatGPT va a acabar con los copies? Pues depende de qué tipo de copy eres. Si eres un copy que simplemente ejecuta, pues habrá un momento en el que Chat probablemente escriba mejor que tú, y que escriba mejor que todos, y que tenga acceso a mucha más información, lo vaya a hacer bien.
el rol de copy tiene que ser el de un especialista en ventas, realmente, de saber qué hay que poner en cada momento para buscar un resultado, de tener un texto delante y saber analizar si realmente ese texto está cumpliendo los objetivos que tienes, saber de leer el mercado y decir, vale, por aquí sí, por aquí no, porque llegará un momento en el que ya no habrá que escribir, pero sí tendrá alguien que decirle la estrategia, sí habrá alguien que decirle cómo afrontarlo, sí tendrás que revisar que lo que se haya hecho se acorde, ¿no? Porque te vas a jugar 10.000 euros en un lanzamiento o 50.000, no vas a dar un texto que haya hecho, por muy bueno que sea el chat GPT directamente, vas a analizarlo seguramente. Entonces, para mí, la evolución tiene que ir ahí, a convertirte en un especialista en ventas. No sé si seguirá llamando copywriter en 5 años o no, ¿no? Pero ir para allá, que creo que el valor diferencial de un copy debería ser esa parte estratégica, no solo la parte ejecutora. Para mí ha habido un punto, o sea, para mí ha habido un punto de inflexión que fue ser padre, que ese ha sido como un cambio radical a la hora de hacer las cosas. Pero yo lo que he intentado siempre es, por lo menos un día a la semana, cero, es decir, no hacer nada, que para mí suele ser los sábados en ese punto. ¿Por qué? Porque los sábados, y esto ya lo digo a nivel workaholic también total, porque los sábados me permiten el domingo para gestionar algo si lo necesito realmente, para poder tenerlo. En cambio el domingo, no, pero quiero decir, no, pero no lo digo por eso, es porque si llega el domingo, si me falta algo por hacer, para el lunes o para el martes, lo voy a acabar haciendo el domingo. En cambio, el sábado sí me puedo permitir que le den por saco a todo y me voy a ir a la playa a tumbarme, ¿no? A poder hacerlo. Siempre he sido como muy nazi también de guardar ratos para mí. Cuando empecé a hacer todo esto, sobre todo me guardaba los viernes por la tarde muchas veces. Era como los viernes por la tarde y a partir de la hora de comer no hago nada. Y luego ya fui extendiéndolo al sábado. Mi objetivo vital es extenderlo a sábados y domingos en algún momento realmente. Pero por ahora con los sábados, desde hace ya un añito o 2 añitos, lo llevo muy bien, salvo momentos específicos o que pase un fuego o que yo que sé, que me vaya a ir la semana que viene de vacaciones y que sí que esté apurando, pues lo hago así. Y luego durante la semana, lo que he ido haciendo es expandiendo la jornada laboral, metiendo más huecos para mí entre medias. Sobre todo desde el nacimiento del enano, ¿no? Entonces yo lo que hago es me levanto prontito, me levanto a las 5 más o menos desde hace... O sea, pero no desde que emprendí, sino desde antes de emprender, ¿sabes? Para poder hacerlo. O sea, yo he madrugado siempre un montón. Sí, sí. Este chico, ¿qué hace, sabes? Porque claro, yo me levanto a las 5 normalmente, desde hace eso, pero yo siempre cuento lo mismo, porque cuando iba a la universidad me iba a nadar antes de entrar a la universidad, una piscina que tenía cerca, que abría a las 5 o 6 de la mañana, nadaba, me duchaba en la piscina y luego me iba a la uni, que entraría a las 8:30, 9, no me acuerdo a qué hora era. Entonces, lo llevo desde hace mucho tiempo. Yo lo llevo porque mi padre se iba muy pronto a trabajar de enano y yo me levantaba para verle, porque si no, no le veía. Y pues ya cogí el horario desde niño. Entonces, lo que hago es, me levanto más o menos a las 5 o tal, a veces un poquito antes, un poquito después, depende del día. Hay días que ya, soy mucho más flexible conmigo desde hace ya mucho tiempo. Si estoy muy cansado, me quedo 1 hora más o 2 horas más sin que me pase absolutamente nada. Pero como que ese primer rato de la mañana lo que hago es, pues si queda algo por terminar o lo que sea ejecutor para poder tenerlo. Luego, más o menos, de entre las 7, 7:30 a 9, me voy a pasear, a dar una vuelta, siempre con el enano, con Laura, para que, pues eso, que nos dé el sol y todo ese tipo de cosillas que suelen ser importantes, ¿no? Para poder hacerlo. Si vamos con tiempo, a veces desayunamos fuera, como hemos hecho hoy, por ejemplo. O sea que por ahí muy guay. Luego, entre las 9, que es cuando ya veo que empieza un poco la jarana, y la hora de comer es como, por la mañana es cuando me intento meter como el full de reuniones, si puedo, intento tener las tardes lo más libres posibles. Y ya lo mismo, a mediodía intento dar otro paseo tranquilamente para poder estar. Y nada, pues eso. Luego por la tarde es como que intento hacerlo más ejecutor para poder tenerlo. Antes ha apurado un poco más, pero ahora sobre las 6, 7 recojo un poco. Hoy no, porque estamos aquí grabando. Le damos otro paseíto, duchas para el enano, tal, ya como un poco periodo de padre. Y lo que ha pasado ahora es que Laura se va a dormir muy pronto, porque se queda a dormir con el enano realmente, ¿no? Entonces yo, pues muchas veces aprovecho ese rato para, pues en vez de ponerme la tele, pues me pongo a avanzar un poquito más en algunas cosas. Pero sí que es cierto que voy metiendo cada vez más periodos entre medios para hacerlo lo más tranquilo posible. En ese rato, yo lo que intento, mi filosofía siempre es, curro mucho todo lo que puedo cada día para que el día que yo qué sé, miércoles que viene, por decir algo, es el cumpleaños de alguien o viene no sé quién, poder cortar sin ningún tipo de problema, yo no tener ningún tipo de tal. Yo soy muy workaholic, a mí me gusta mucho lo que hago y seguramente podría hacer menos horas y seguiría haciéndolo, ¿no? Pero yo disfruto haciendo eso, disfruto metiéndome en el proceso y sobre todo disfruto las horas, tanto de la mañana como cuando se acuestan ya, de silencio para poder estar simplemente trabajando. Es decir, de disfrutarlo, ¿no? El otro día le contaba a alguien que, ¿por qué me gusta trabajar los domingos muchas veces? Porque los domingos no soy CEO, no estoy con clientes, no estoy con tal, soy copy, simplemente estoy escribiendo y eso es algo que sí que es cierto que con el paso del tiempo he ido perdiendo porque he ido más reuniones, más delegación, más tal, y cuando solo tengo un día de solo escribir,
me lo gozo como un enano, realmente. Es como, lo disfruto mucho, porque hoy es solo escribir. Y se me van las horas sin darme cuenta. Yo los domingos me tengo que poner una alarma para decir el rollo a las 5 o 6 de la tarde, decir, ya, ¿sabes? Hasta aquí. Porque si no me quedaría hasta las 12 de la noche sin darme cuenta. Pero un poco mi filosofía es esa, ¿no? Es los días que puedo trabajar todo lo posible, meterme huecos entre medias para poder tal. Cuando me empiezo a encontrar cansado, paro de trabajar directamente sin ningún tipo de problema y me voy a la cama tranquilamente. Y hacerlo un poquito así. Y algo que he hecho, que además, yo antes, tú sabes que yo tomaba muchísimo café. Yo ya no tomo café, tío, ya no tomo nada. O sea, me lo quité entero, tío. Me lo quité completamente entero, tío. Y mira, me lo quité el 25 de diciembre de 2023, o sea, del año pasado, el día de Navidad. Volví una semana este año y fue la peor semana del año, tío. O sea, a nivel estrés, a nivel ansiedad, a nivel todo, horrible, pero horrible. Sin embargo, ahora vivo sin estrés, vivo sin ansiedad. Me meto en la cama y me duermo así. O sea, no hay tal. Yo pensaba que no me hacía nada, pero hostia, noto un nivel de tranquilidad en el día a la hora de trabajar, o que aparece un fuego y es, oh, vale, hay un fuego, vale, voy a hacerlo, ¿sabes? Tranquilamente para poder tenerlo. Que no es ese extra que llevas con la cafeína, que yo no me daba cuenta de que lo tenía, pero que me he dado cuenta al quitármelo, no al tenerlo. Y al volver una semana, porque una semana que estaba medio enfermo, tal, no sé qué, dije, necesito chute para poder tirar, o sea, porque si no, no llego a las cosas. Y, hostia, en cuanto acabé esa semana dije, no ha sido buena idea. He sido menos productivo, he estado más estresado, he hecho menos bien las cosas. Y un poquito eso. Entonces, mi idea más o menos es esa. Yo es que solo entiendo los proyectos obsesionándome con ellos. Esto te lo digo completamente en serio. Antes de emprender, yo tenía un proyecto literario y hacía cosas de literatura, de divulgar cultura, etcétera. Y mi vida era, iba a trabajar y a la vuelta me ponía loco con esto. Luego, evidentemente, cuando tenía un plan o lo que sea, no lo hacía. Pero era eso y eso. Y yo soy así. Entonces, he dejado de luchar conmigo contra esa situación. Antes luchaba de tengo que ponerme un horario, tengo que hacer tal, y es, no, tío, si tú eres así y lo disfrutas así, hazlo. Y cuando llegue, oye, pues, yo que sé, hace poco mi madre me dijo, oye, Carmelo, que voy el jueves para allá, que voy a ir para Murcia y paso para tal. Vale, pues ese jueves, pues, por la tarde no hago nada, pero me lo permito también por todo lo demás. Eso es, entonces es un poco esa situación. Y he aprendido mucho a también ser muy flexible conmigo en eso, que era lo que el año pasado me faltaba. Pues, si es una cosa, si son 10 minutos, son 10 minutos. Y a lo mejor si nos sobra tiempo, pues nos podemos hablar un poco de la vida, ¿sabes? Que también está bien de tanto en tanto. Pero es un poco eso, es tal. Y fui probando muchos momentos. De hecho, las acabé haciendo por la mañana, que es cuando mejor me ha funcionado. Pero las hice un tiempo por la tarde también, como al final del día, para ver como parte final. Pero me di cuenta de que para mí no eran tan productivas, porque yo así ya sabía por la mañana qué había, qué no había, qué se estaba haciendo, qué no se está haciendo, y si había algún objetivo. Por eso, porque para mí a las 9, si necesitas algo que yo te pida o que busque, te lo puedo hacer. A las 12 no sé qué te voy a poder hacer. O a las 6 de la tarde pueden haber pasado mil cosas. Y esto lo hablamos el otro día tú y yo de... Es que el día nunca se sabe lo que pasa conforme va avanzando. Entonces, para mí es el momento de... Sé que aquí no hay absolutamente nada. Estamos nosotros, nos conectamos y las hacíamos a 8:30, más o menos 8:30, para poder tenerlas. Entonces, era eso, bloqueos, y luego el viernes, análisis de qué se ha hecho, de qué no se ha hecho y lo que no se ha hecho, por qué no se ha hecho realmente para poder tenerlo. A nivel herramienta de comunicación, utilizábamos Discord, y a nivel estructura, eso, yo realmente me organicé mucho con las hojas de cálculo de Google, y vamos a ir poniendo los procesos de cómo van pasando. Intenté con Asana y con ClickUp y tal, pero o no tengo paciencia, o no le he sabido sacar el jugo, o no les he sabido sacar más de lo que para mí es un Excel, que yo como trabajo muchas cosas mías en Excel directamente, me siento muy cómodo con esto. Entonces simplemente es, pero vamos, realmente es una barra de progreso, de cómo vamos cada uno, objetivos de cada tal, quién es el responsable, y si está bloqueado, si se está avanzando, si se está haciendo, y para poder tener una visión global. A mí me da mucha rabia esto, porque yo una cosa que me he dado cuenta es que yo intentaba como sembrar cosas y luego tenía que repetirlas todo el rato, ¿sabes? Como otra vez y otra vez y otra vez, y eres como... Tal, y al final... Yo creo mucho en la figura del project manager, pero no la quiero como dices tú, como una persona que esté cuidando del resto, ¿sabes? Para que pueda salir bien. Un project manager debería ser una persona que lidere el proyecto realmente, que gestione ese proyecto para poder tenerlo, y no alguien que tenga que estar detrás de la gente, ¿no? Para hacerlo. Y muchas veces pasa eso. Creo que también cuanto más facilidad le das a la gente, más acostumbra a tenerlo todo masticado y menos hace por la labor de tener realmente. Pero es que a mí eso me ha pasado con proyectos donde he tenido a alguien que era un desorganizado que me lo pasaba, de tener yo una hiperestructura mía interna de hacerlo todo bien, y un sitio donde me lo pasaban todo hiper bien, de pronto, si no hay un enlace, en vez de buscarlo, preguntar, ¿sabes? Pero porque creo que tendemos a adaptarnos a lo que está pasando. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Que
que al final es encontrar un poco ese equilibrio para tenerlo. Yo me quité de Asana y todas estas pero por tranquilidad mental, porque necesitaba una herramienta que yo supiera usar fácil, sencilla y que pudiera tener. Evidentemente estas herramientas te dan mucho más, pero para lo que yo necesitaba me era mucho más fácil. Teníamos por decirlo bien, un OKR general de los proyectos que teníamos esa semana y luego teníamos como un documento aparte por cada uno de los clientes donde iba también la evolución de cada cliente para poder tenerlo, una hoja guía con todos los enlaces y con todo lo que tuviéramos de interés y bueno, pues si había que hacer algo tal, se iba poniendo ahí. Entonces lo organizamos así y funcionaba bien. Sí, pero ahora me doy cuenta de que debía haber hecho más, ¿sabes? Es decir, creo que eso es uno de los fallos que yo he tenido en ese proceso de dar por hecho que la gente comparte lo que estás haciendo, de dar por hecho que estás yendo en la misma dirección que tú y no tiene por qué. Sí hicimos varios team building, varios fines de semana en Madrid y tal para poder hacer piña realmente, aprovechando que las dos eran de allí y que yo pues tengo familia allí, pues iba para allá y formaciones nosotros juntos y tal. Pero sí que yo me doy cuenta mirando para atrás que en el día a día seguramente tenía que haber hecho algo más para poder estar más allá de los dailies, más allá de tal. Y a lo mejor el propio vorágine de la vida, etcétera, pues hizo que para mí se fuera muy difícil. Esto es algo que me doy cuenta, de hecho, con las formaciones, porque generamos en la formación, por ejemplo, tenemos un día a la semana, por la tarde tenemos siempre preguntas y respuestas, pero tenemos un día a la semana que es de charlar. Los viernes por la tarde es de charla, de hablar, de tal, que si alguien tiene una pregunta puede venir y preguntarla, pero es más de tal. Y se genera una conexión que es increíble en esos momentos, ya tal de compartir, de abrirte, de a dónde vamos, a dónde dejamos de ir. Yo creo que uno de mis fallos con el equipo ha sido que conforme yo veía o iba teniendo claro que no era el equipo que yo quería, yo he ido retrayendo ciertas acciones que tenía que ir yendo haciendo. Entonces es ya la pescadilla que se va mordiendo la cola porque yo confiaba cada vez un poquito menos en lo que estaba haciendo, entonces lo que iba pasando era un poquito menos responsable, me iba haciendo yo, sin darme cuenta también, un poco más nani de ir cuidando todo lo que está pasando en lugar de dar toda la responsabilidad, que esto se hizo mucho tiempo y por eso, como no salió bien, fue como empezamos a gestionar. Y seguramente eso es poco a poco, hasta que al final llega un momento en el que dices, no está funcionando bien y sobre todo yo llego a un punto de, es que tampoco quiero hacer para que esto funcione bien, quiero rehacer. Para mí, la parte seguramente de venta es la que yo más disfruto. Como uno de los aprendizajes que he tenido este último año es que yo me gusta mucho esa parte de ventas, de captar clientes, de tal, lo disfruto un montón. Yo cuando empecé con Copymelo, en el año 2019, me hice una pregunta que era, ¿qué creo que puedo hacer y que sé hacer que muchas otras personas que a lo mejor les cuesta más? Y yo venía de estar, sin exagerar, 7 u 8 años creando contenido por gusto. Entonces dije, lo mío es por gusto, sin. Al final hubo un momento en el que sí que había algo de dinero, pero era muy poquito realmente, no era para vivir de nada. Entonces yo decía, he estado 9 años o 8 años creando contenido en blogs, contenido en podcast, contenido en YouTube, de literatura y tal, por amor al arte, realmente, por hacerlo y me gustaba y tal. Entonces, ¿cuál fue mi punto? Yo puedo crear contenido y sé crear contenido y sé hacerlo. Entonces, mi punto fue, voy a intentar estar en todos esto fue como el punto principal, ¿no? En todos los sitios posibles para que se me vea. Porque yo siempre he pensado que no es ser muy viral en un sitio, es que se te vea, simplemente. Que te vean las redes, que estés presente, que tal. Es que yo no quiero reciclar contenido. Yo sí, yo de uno a otro sin ningún tipo de vergüenza, ¿sabes? Porque al final, el que te ha visto en un sitio no te va a ver en otro. Si te ve en otro, le da exactamente igual, ¿sabes? Para poder tenerlo. Entonces, para mí ese fue como el punto inicial. Entonces empecé con un podcast diario, que vamos ahora por el episodio 1319 o así, para poder tenerlo. Bueno, pero al final es mucho tiempo, tío. Una newsletter, como siempre, sabes que yo empecé un poquito más tarde con la newsletter, un par de mesecitos después. Y creo que lo que hice fue sobre todo Instagram, de dar por saco en Instagram también de manera habitual. Y hoy en día, estos tres pilares, seguramente LinkedIn también lo podríamos sumar, que últimamente está ahí fuerte, son como a nivel de sembrar lo más importante que hay para poder tener. Cuando empecé además, yo como también pillé, con suerte, la época COVID y tal, que muchos negocios estaban yendo a la castaña, yo lo que hacía era regalaba análisis gratuitos a la gente. Decía, yo te hago un análisis y tal. Y luego mucha gente me pregunta, oye, ¿y esto por cuánto lo haría realmente? Entonces esa fue mi primera manera de captar clientes. Hoy en día yo prospecto todos los días a la hora de captar, pero me he dado cuenta de ya lo que mejor me funciona a la hora de hacer, lo que es invitar a la gente al podcast. Entonces yo lo que hago es busco perfiles que me interesan para el podcast, o sea, para clientes, y les voy invitando al podcast periódicamente. Y mi mensaje de captación es, hola guapo, hola guapa, en función de lo que sea, ¿sabes? O le pongo el nombre si no.
Te sigo desde no sé, ¿cómo te puedo liar? Si no he hablado nunca con él, ¿cómo te puedo liar para que un día te vengas al podcast? Y de ahí es donde me salen muchísimos clientes, tío. De la conversación previa y la conversación post de después. Entonces, desde hace mucho tiempo ya, estratégicamente elijo mucha gente a la que poder venir. Y si no, tema eventos, es también lo que he visto que me funciona muy bien de estar en eventos. Yo a veces voy a eventos, no entro, estoy un rato escuchando a la persona, pero no me quedo fuera luego hablando con la gente, ya de manera pensada, para poder hacerlo. Y luego ya evidentemente temas referidos y tal, que también ha ido muy guay siempre, ¿no? Pero ahora mismo en la parte de captación está. Además ahora estamos montando, que de hecho se está montando mientras estamos grabando este podcast, que saldrá esta semana, una VSL para vender también cosillas ya, para poder tenerlas. Y yo he hecho cero publi hasta... La primera publi que hice fue en el lanzamiento anterior, que metí 300 euros y fue la primera vez que hice algo, tío. Y lo hice porque yo contraté a un chico para que me ayudara a nivel estratégico para cómo hacerlo. Y hizo la publi, él no es experto en publi, y salió bien. Ahora ya tenemos una persona de tráfico para que nos lo haga ahora. No, pero no por nada, sino porque fue algo que no íbamos a hacer, pero dijimos en el último momento, bueno, vamos a probar para poder testear un poco. Eso es. Y fue guay, metimos leads, o sea que estuvo muy guay, pero al final, ya más allá del número de leads y el precio del lead es alguien que sepa qué está pasando y que esté pendiente de la publi. Simplemente, oye, a Carmelo funciona muy bien por esto, o Carmelo no ha funcionado muy bien por esto otro, vamos a cambiarlo. Entonces, nada, entonces estamos ahí ahora preparando una VSL que va a ser de captación de leads completamente para poder tenerlo y luego desde donde venderemos ahí o servicios o producto para poder tenerlo. Pero ha sido siempre así, pero sí que es cierto que ya estoy entrando en un momento que estoy empezando a plantear ya sistemas más automatizados para captar clientes. Por ejemplo, antes de estar aquí contigo te he dicho que estaba en una sesión, pero te he dicho sesión por inercia, pero realmente es yo todos los lunes, hoy es martes mientras grabamos esto, doy una masterclass en una comunidad que tengo gratuita en Telegram de copy y tal. Entonces ahí vendo también muchas veces las cosas. Esta vez lo hemos hecho martes porque yo estaba en el vivero de empresas y no pude hacerla. Entonces para mí eso siempre ha sido muy importante también a la hora de captar. Entonces ha sido como tal. Cosa que estoy haciendo ahora diferente. Antes las clases no las anunciaba en ningún sitio, por ejemplo. Ahora estoy haciendo landings para captar leads y ese tipo de cosillas bonitas, ¿sabes? Que puedes hacer porque antes metía directa. Claro, o sea, porque tal. Y me estoy como... Toda la parte interna mía y de la telaraña interna la estoy profesionalizando ahora mucho más para poder tenerlo. Porque antes era, te meto el lead y desde el email te puedo intentar vender. Y ya está. Y yo vendía en el email sin hacer CTA venta muchas veces. De gente que lo lee, oye, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo se hace esto? Y muy guay, ¿sabes? Email diario hago desde 2020 más o menos. Yo creo que empecé o 2019-2020. Y funciona muy guay. Y durante mucho tiempo no he vendido prácticamente nada. Vendía casi siempre solo la primera semana del mes, en el que el cursito este que tiene una plataforma lo vendía esa semana. Y va guay. ¿Sabes? Me han dado 12 emails esa semana directamente y se vendía guay y va muy guay. Pero ahora ya estamos como reconvirtiendo un poco todo. Estoy replanteándome muchas cosas de las que hago para cerrarlas a nivel también de pago para poder tener. O sea, estamos en un momento muy de reconversión de muchas cosas joder, pues porque veo que se pueden hacer muchas cosas más chulas realmente y estoy desde, digamos eso, desde la segunda parte del año pasado priorizando mucho también la parte de producto del negocio realmente, que era algo que está un poco más... Era mucho más ad hoc. Oye, alguien venía, quiere una formación de tal, yo te la preparaba y te la hacía. Ahora ya estamos preparando como productos más claros y más cosillas para poder hacer. Sí, pero eso fue como para reconvertir un poco. Eso te le tengo que dar las gracias a un chico que se llama Gonzalo, que es el emprendedor estoico, que es un buen amigo, que tiene eso y me gustó mucho cómo lo hacía. Me dijo, tío, tú podrías hacer esto. Y dije, hostia, pues me gusta cómo lo haces tú, vamos a plantear. Entonces, con el grupo este del audioletter estoy probando realmente qué pasa, qué deja de pasar para poder hacerlo. Pero es que la parte de contenido yo la disfruto mucho. Es decir, pues como te decía, no antes, hace años, creaba contenido por gusto, entonces de todo el negocio, esa parte que sigue siendo un juego, por decirlo de alguna forma, es esa, realmente. Porque el resto del negocio, no sé si te pasará a ti, ¿no? Pero yo sí que he notado que con el paso de los años, está guay, pero ya se convierte en un trabajo, en una profesión. Hay días que tienes más ilusión, días que tienes menos, proyectos que te hacen más ilusión, proyectos que tienes menos, pero ya no es el super jiji jaja que a lo mejor tienes en un primer momento, ¿no? Por decirlo así. La parte del contenido es la que más protejo porque es la que sigo disfrutando como un condenado, realmente. Y por eso creo que también las formaciones me gustan mucho, porque me lo paso muy bien dando sesión. Yo siempre me he planteado objetivos, salvo el primer año, que fue un poco supervivencia, a ver si podía vivir de esto, ha sido siempre objetivos de facturación, realmente, para poder tenerlos. Lo que yo suelo hacer, y ahora voy a los números, es en diciembre analizo qué he hecho, cómo lo he hecho este año. Yo soy muy de analizar todo, como puedes ver, ¿sabes? Y digo, vale, esto lo podría cambiar, esto podría ir aquí, estos clientes les he cobrado menos de lo que debería, esto tal, no sé qué, y hago una estimación realmente de si hiciera estos cambios, y yo lo que hago es, si estos cambios los hubiera hecho, pues yo tengo todo en Excel, todos los ingresos, todo tal, para poder hacer jueguecitos después, ¿no? Si estos cambios los hubiera hecho aquí,
cuánto hubiera facturado realmente. Entonces, normalmente lo que me hago es eso y un poquito más de objetivo, un margen que me pongo y digo, joder, año nuevo, están saliendo nuevas cosas, ya no estás solo aquí para tenerlo. Entonces, he ido buscando. Yo 2019 facturé más o... No. Bueno, 2019 fue el primer año y facturaría nada porque todavía lo estaba compaginando con el trabajo del otro, ¿no? Pero 2020 facturé 24.000, 25.000 euros, que un poquito lo que tenía. 2021 fueron 50.000, 60.000. 2022 pasamos los 100.000, que fue como el gran hito que para mí me marqué. El año pasado superamos los 150, fueron 160 así. Y este año el reto son 200 realmente para poder tenerlo. Pero porque lo que estoy sumando este año diferente sobre todo es el tema de producto, que era algo que antes no tenía y que para mí es mucho más escalable a la hora de hacerlo. Y se está notando en los números realmente a la hora de verlo. Entonces, el objetivo este año es superar eso y luego, para el año que viene, ya lo tengo 2025 en la cabeza, es equilibrar. Es decir, asegurarme que entra un 50-50 de cada uno de ellos para poder tenerlo. Es decir, para mí el 2025, como me lo planteo ahora mismo a mayo 2024, es no necesariamente tener que facturar más, sino equilibrar de dónde viene la facturación para poder tener una base. Porque yo lo que me di cuenta es, si quiero que el negocio dure y que funcione, no debo de depender nunca de los clientes, debo depender de los productos, que los productos tienen que tener la sostenibilidad del negocio y a partir de ahí los clientes tienen que estar, porque te puedes poner malo, puedes quedar enfermo, puede pasar una desgracia, que no puedes tener productos que se pueden seguir vendiendo si eso no pasa, y creo que es la manera de mantener todo esto vivo de alguna forma. Entonces es como un poquito ahí. Y ahora mismo mi objetivo es llegar a 2025 eso con, vamos a decir, 100-100, ¿vale? Imaginad que fueran 200, pues 100-100. Pero habrá que ver realmente. Yo creo que está por ahí también a nivel operativo. O sea, a nivel humano, yo también lo veo más o menos por ahí. Sí, o sea, yo lo que me voy fijando mucho es... Porque yo antes, la idea cuando empecé a contratar era, vamos a montar una agencia chula realmente. Este año me he replanteado muchas cosas, como he dicho antes, ¿no? Y también es... La pregunta que me hago es, ¿qué es lo mínimo viable que necesito para que esto realmente funcione? Es decir, para poder crecer realmente. Porque, joder, igual ese no era el camino, o sea, igual hay otra manera de hacerlo. Voy a traer a alguien en copy, un Isra Bravo, por ejemplo, que es un tío que factura mucho, y serán 2, 3 en el equipo realmente, y son un asistente virtual y alguien que le haga el tema económico. A lo mejor hay alguien más, pero estoy exagerando mucho. Pero es un... Sí, por eso digo. Entonces creo que Internet o lo digital nos da unas facilidades para montar ciertos modelos de negocio que nos hacen la vida mucho más asequible, ¿no? Entonces yo, por eso estoy ahora como pensando mucho y sembrando muy bien cuál es el siguiente paso para hacer esto. Porque también a mí algo que me ha pasado estos últimos 2 años es que yo, gracias a la inteligencia artificial, he multiplicado productividad a la hora de trabajar. Pero ha sido una cosa loquísima. No porque el chat GPT me haga un email de nadie, pero sí me puede hacer una primera versión de muchas cosas, sí me sirve para resumir reuniones, sí me sirve para buscar información, sí me sirve para... joder, es que esto es muy tonto lo que voy a decir, pero me sirve para... Le puedo dar una estructura de un email que me ha funcionado y darle información de otro y que me haga una primera versión mezclándolos para poder tenerlo. Yo he notado de que... Porque a mí me ha obsesionado la inteligencia artificial desde que empecé desde que empecé a verla. Y he dicho, hostia, es que hay muchas cosas que me hace la vida mucho más fácil a la hora de trabajar, a la hora de verlo y a la hora de tenerlo. Y claro, por eso, cuánto meto, cuánto dejo de meter, que no suene mal, pero me tienes que ser más útil que un chat GPT, ¿sabes? O que otra herramienta para poder tenerlo. Pero es que yo le saco mucho partido al chat GPT todos los días. De hecho, yo tengo 3 cuentas de chat GPT para cuando me escapan los límites, para poder tenerlo, ¿sabes? Para poder pasar a otra. Porque yo hago resúmenes, busco información, tengo una conversación con cada cliente que tengo donde le voy metiendo toda la información de ese cliente. Grabaciones de reuniones, los documentos que tengo, trabajos que voy haciendo con él para que pueda pillar tonos, para que pueda pillar tal, para hacerle preguntas. Yo a veces meto el documento del cuestionario, meto las reuniones que tengo con él y digo, y a lo mejor estoy, oye, ¿cuáles son los dolores de este cliente que me detectas más importantes? Son este y este. Hostia, vale, tal. Eso. Mira, me ahorra mucho trabajo realmente, me hace ser hiper eficiente. Otro ejemplo, tuvimos a principios de año un cliente que era argentino. Y yo dije, este cliente argentino, yo en argentino escribir 0, ¿sabes? Para poder hacerlo. Y dije, voy a hacer una prueba para ver qué tal. Lo escribí en español, luego le iba pasando los textos al chat para que me los tradujera a argentino, por decirlo así. Y lo decía el cliente, escucha, míratelo 2 veces, ¿sabes? Por si acaso, ¿sabes? Para poder tenerlo. Pero funcionaba muy bien. Entonces, creo que cuando aprendes a utilizar estas herramientas, es que se multiplica tu productividad. Entonces, por eso soy muy cauteloso ahora mismo con tomar esas decisiones, porque yo a veces
me daba cuenta diciendo, es que con el chat he hecho más que lo que me han hecho el equipo ahora mismo. Y es como, necesito a gente que esté a tope. Por eso a las alumnas que tengo les meto inteligencia artificial en vena, porque es que de verdad creo que les puede ayudar mucho a que todo vaya mucho. Yo la métrica más importante que yo miro es cuánta gente que me contrata una vez renueva otra vez. Para mí esa es la más importante de todas, eso es. Ni siquiera para lo mismo, igual es para otra cosa. ¿Cuánta gente después de eso me dice, oye, ¿y qué más haces? ¿Sabes? Esa para mí es la métrica clave para que el negocio funcione, porque yo cuando empecé con esto, a mí lo que me obsesionaba era tener un recurrente, en ese momento era de 1.000 euros al mes, porque yo decía, mira, yo cobraba en la agencia donde yo trabajaba la última vez, antes de emprender, 1.300 euros más o menos, y digo, mira, si me ahorro gasolina, me ahorro tal, me ahorro no sé qué, y trabajo desde casa tal, con 1.000 al mes tiro perfectamente para poder vivir. Y a mí me obsesionaba eso, y yo sigo muy obsesionado con esa recurrencia de los clientes para poder tenerlo, porque para mí el objetivo es que cuando un cliente me contrate para un lanzamiento, para el barbecho entre lanzamientos y para el siguiente lanzamiento, porque ya tengo visto que si ese barbecho lo gestiono yo a nivel email, a nivel contenidos en redes, a nivel de tal, el siguiente lanzamiento sale mucho mejor. Si no, lo que suele pasar es que en esos 3 meses nadie ha hecho absolutamente nada de ese punto, ¿no? Entonces, para mí es qué caballo de Troya tengo y qué va saliendo a partir de ahí para poder tenerlo. Hay clientes que por su propia naturaleza igual no hay repetición porque es un proyecto específico y no sale más o se hace cada cierto tiempo y no tiene sentido. Pero lo llevo por ahí. Y luego la otra que miro es cuántos clientes se van yendo también para poder tener esa métrica. O sea, a lo mejor no recurrencia, pero, hostia, si de pronto veo que pasa un mes tal y digo, hostia, y lo tengo apuntado cuántos se van en cada mes, digo, hostia, imagínate, en febrero se han ido 3 clientes y en los otros meses se ha ido uno, por decir algo. ¿Qué he hecho mal en febrero para que se vaya la gente, no? ¿Qué ha pasado? ¿He estado más cansado? ¿He estado más despistado? ¿He estado más a lo mejor centrado en otra cosa y no lo he hecho bien? Entonces, para más o menos tenerlo, para mí esas son las métricas más importantes y las que más me fijo. Con todo el tema de las empleadas también me empecé a fijar mucho en costes, que era algo que al principio no tenía tan cuenta porque un copy tiene gastos muy limitados realmente con lo que hacía yo en ese momento. Eso es, Google Drive con memoria o alguna herramienta por ahí y ya está. Entonces, ahí sí me empecé a fijar mucho más en costes y empecé a aprender a optimizar mucho más costes para poder tenerlos. Y ahora, evidentemente, que vamos a meter todo el tema de embudos automatizados, etcétera, pues ya empezaremos a meter también más ROI, más tal, para poder hacerlo bien. Pero esto es un momento que para mí. Es que yo tampoco soy una persona que ha tenido nunca un mega impacto en ninguna red social, pero a mí me llegan todas las semanas 3 4 leads por redes sociales, siempre. O sea, desde hace años. Entonces, o sea, es decir, la última métrica que mido es el número de leads que entran para poder tenerlo. Y ahí soy muy claro. Cuanto más contenido he creado, más leads me han entrado. Cuando he tenido algún mes, semana que he hecho menos, ha bajado drásticamente. Entonces, es que para mí es muy, muy claro verlo por ahí. Para mí han sido dos cosas. La primera es delegar, porque igual que te digo que la parte del equipo está tal, sí que he ido contratando a mucha gente externa para hacer ciertos proyectos para poder hacerlo. Por ejemplo, Marcos, que lo hemos mencionado, es el que me está llevando el próximo lanzamiento, por ejemplo, para poder tenerlo y le he tenido como consultor en otros que hemos hecho por ahí. Otro chico que me ha llevado otro tipo de estrategias. Es decir, para mí, contratar a gente y abrirte a contratar a gente que sabes que hace cosas mejor que tú para esto, para mí ha sido muy revelador para poder tenerlo. Entonces, de diferentes perfiles, ha ido durante todo este tiempo, sí, contratando mucho freelance para ciertos proyectos para poder hacerlo bien y para poder tenerlo. Y el segundo punto sería lo que has dicho tú, escuchar. Yo cuando voy a un evento, normalmente me intento quedar muchas veces mudo, es decir, escuchar, escuchar y escuchar lo que tienen que decir las otras personas, tal, si te preguntan evidentemente contestar, pero lo que dices tú, no intentar aparentar, no intentar decir yo hago esto, aquello, sino escuchar mucho a la otra persona y de realmente lo que quieras compartir que sea para aportar a esa conversación, porque lo que vas aprendiendo es de lo que va viendo otra persona, ¿no? Nosotros en esta Mastermind hay muchos temas que evidentemente de aquí no vamos a tocar, pero porque además no lo dijiste, hostia, yo aprendí mucho escuchando a la gente que estaba ahí. A lo mejor el problema no tenía nada que ver con el mío en algún punto realmente, pero sí. Y entonces, yo he tomado ciertas decisiones a partir de lo que se habló ahí, por decirlo así. Y digo cualquier otro, ¿no? El viernes pasado estuve en un evento que era un evento súper espiritual. Yo soy una persona hiperracional, soy cero espiritual en la vida. Pero me invitó un cliente, tal, no sé qué, y me dijo, vente, y me dice, pues sí, tío, pues nada, fui por ahí porque me invitó el cliente y me dijo, vente a dar una charla, me dice, de marketing orientada al desarrollo personal. Y yo en plan, ¿qué coño hago, sabes, aquí? Entonces ya cuando como está grabada ya la subiré por ahí. Pero yo ahí lo que hice fue, tuve 7 8 horas callado, escuchando a la gente, pues decía, y digo, hostia, yo
Antes tenía muchos prejuicios a muchas cosas, ahora ya no tengo prejuicios a prácticamente nada. Entonces voy a escuchar qué dicen, qué comparten, cómo lo hacen, y cuando yo tenga la oportunidad o me nazca compartir, compartir también, ¿no? Para poder hacerlo. Y yo me di cuenta de que solo escuchando se toman decisiones súper súper importantes. Antes en la sesión que tenía de la Mastermind, o sea, de la Masterclass con lo gratuita esta que hacemos, una persona me ha preguntado, oye, si yo quiero empezar como copy, meterme en un proyecto grande, y yo digo, a mí lo que más me ayuda es meterme en proyectos con otras personas, porque yo lo que hacía era, iba a reuniones, me callaba y escuchaba qué decían, cómo lo decían, de qué hablaban, qué problemas se encontraban, cómo resolvían las cosas, y ahí iba diciendo, vale, pues para vender es importante esto, esto, esto y esto, para hacer no sé qué es importante esto, esto y aquello. Entonces yo diría que es escuchar y quitarte ese falso ego, ¿no? De alguna manera, que creo que tenemos... Cuando empiezas, creo que todos tenemos un ego muy grande de quiero hacer esto, quiero hacer tal, y creo que es quitártelo de alguna manera y decir, oye, la persona que está delante en algo sabe más que tú. Aunque tú seas muy bueno en tu cosa, esa persona sabe en algo más que tú. Y eso que te puede dar, puede aprender mucho. Y luego ya como tercer punto, creo que ha sido que yo no creía nada en esto, el tema del desarrollo personal. Es decir, a mí el desarrollo personal me parecía una patraña cuando yo empecé a emprender. Esto te lo digo completamente en serio. Era, vende humos, que te cuentan tal, no sé qué. Y tío, a mí me ha cambiado la vida invertir en mí, no a nivel copy marketing, sino a nivel persona y profesional. Aprender a entenderme, ir a un psicólogo alguna vez también, toda esa parte, a mí me ha cambiado el chip completamente de cómo hacer las cosas, de cómo gestionar todo. Y es lo que decías al principio, ¿no? O antes, de la estabilidad emocional. Creo que sí, que tú puedes ser muy bueno, pero tienes que aprender a entenderte, a conocerte, a saber, hoy estoy más cansado y voy a hacer esto, hoy estoy mejor y voy a hacer tal. A perdonarte cuando algo no salga bien, a entender que has hecho bien, que has hecho mal, a ver las cosas desde fuera sin ese ego, ¿no? De asumir también tus responsabilidades. Y para mí esa parte de empezar a trabajar eso, de ir a más masterminds, de hablar con más gente, de tal, siempre me ha parecido súper interesante a la hora de verlo, durante estos últimos 2 añitos más o menos. Y creo que ha sido eso.